Bien, perfecto. Señores, hoy vamos a desarrollar una parte en la que yo les sugiero ya lo tomen como una previa clase de repaso, en la que vamos a empezar a desarrollar o a mirar básicamente algunos ejercicios que tienen que ver con la continuación de lo que veníamos dando. Nosotros hasta ahora, básicamente, ya les contamos con la profesora Marín situaciones que tienen que ver con las indemnizaciones que se pueden producir durante el distracto de una relación laboral. Básicamente, de lo que estamos hablando es de que se va a pagar diferentes conceptos de indemnización teniendo en cuenta justamente las causas, las variadas causas del distracto. Y una vez más, como les digo habitualmente, estos son ejercicios de laboratorio. Algunos, o la mayoría, se suceden realmente, pero básicamente tienen que ver con situaciones que a veces, por supuesto, son inventadas. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de la realización del examen. Si les falta alguno de los datos, por favor, no se demoren en tratar de rastrearlos, inventen la situación, supongan, mejor término que inventen una situación, aclárenla y en función de eso lleven adelante el desarrollo del ejercicio. Veníamos viendo, como les decía, diferentes situaciones y veníamos haciendo referencia a diferente normativa que es total y absolutamente aplicable a todos los casos que podemos llegar a tener en función básicamente de la actualidad. La vez pasada se había suscitado un problema respecto de la normativa. Quiero recordarles lo que yo en una clase ya les había dicho. Señores, tengan presente que la normativa varía permanentemente, porque nosotros estamos hablando, sin ningún lugar a dudas, de situaciones que tienen que ver con la realidad. Y la realidad dice que nosotros vamos a trabajar siguiendo básicamente situaciones que tienen que ver con los cambios que se van produciendo. Yo también en una de las clases, no recuerdo cuál, les dije, señores, tengan presente que esta situación de la pandemia dio lugar a normativa específica. Uno de los casos que yo les había dado, uno de los casos de los que habíamos hablado, era de la prohibición de despedir. Pero, ¿qué significa que se prohíbe despedir? Que se sugiere no hacerlo, pero en el caso de hacerlo, las sanciones tienen que ver como, por ejemplo, como una doble indemnización o situaciones de esa naturaleza. Pueden existir casos justificados, otras no. En todos ellos o en todos esos casos, nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es remitirnos a la normativa que se encuentra vigente. Esa es la que nos va a dar, sin lugar a dudas, el sustento para que nosotros podamos, de una u otra manera, asesorar a nuestros empleadores diciéndole qué es o cuál es la mejor alternativa. Eso, como decía la profesora Marín en la clase pasada, si estamos puestos desde el punto de vista del contador. Recuerden ustedes que nosotros aquí en Práctica Profesional
vamos a adoptar básicamente tres posiciones. Como profesionales en ciencias económicas, la primera tiene que ver como contadores independientes asesorando a un cliente. La segunda tiene que ver con transformarnos en peritos, ya sea de parte oficial o nombrados por alguno de los estados en alguno de los fueros, y por último, en nuestra posición de síndico, cuando tenemos que hacer frente a esa situación. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es mostrándole cuáles son las situaciones que se presentan y cómo básicamente debemos responder a ese informe que se nos solicita en el expediente. Les recuerdo, tiene una forma, o como dijo la profesora Marín, entramos a internet y encontramos un montón de maneras de responder, pero básicamente tiene que tener un cuerpo, tiene que tener un encabezado, un cuerpo y un pie. En el mismo tiene que desarrollarse básicamente todos los conceptos que estamos viendo. En nuestro caso particular, en nuestra materia en particular, tienen que seguir el que demostró la contadora Marín, porque en el examen es muy probable que se pida que se complete ese cuadro, ese informe, perdón, de manera tal de que tienen que tener mucho cuidado en tener todas las partes resueltas y después como anexos en hojas de Excel, en hojas de Word, en lo que después corresponda, todo lo que tiene que ver con los cálculos que debemos realizar. ¿Para qué? Para dar respuesta a ese cuestionario. Recuerden ustedes que básicamente pueden ser dos. Uno de la parte actora, uno de la parte demandada. Algo que me voy a permitir agregar que no se dijo en ninguna de las clases es que a veces la parte actora es la que presenta los puntos de pericia y la demandada, si está de acuerdo con ellos, solo agrega un escrito indicando que sí, que efectivamente se adhiere a los puntos de la actora. Eso, señores, significa que nosotros seguimos teniendo dos cuestionarios y por lo tanto tenemos que responderlos. El ejercicio que se había propuesto era desarrollar por un lado toda la parte de cálculo a efectos de responder a las preguntas de si existen diferencias, si está bien liquidado, por un lado. Y por el otro lado, tener muy presente todo lo que el juez nos indique en la audiencia de trámite, si debemos contestar o no, si las preguntas que nos realizan tanto la parte actora como la parte demandada es pertinente al caso que estamos tratando. En el caso que así no lo fuere, entonces en esa audiencia de trámite el juez dispondrá que se conteste o que no se conteste. Pero les recuerdo lo que les dijo la profesora Marín, que no se conteste no significa que no figure. Va a decir, como habíamos visto, punto 3, el juez en audiencia de trámite resolvió que esta pregunta no debe ser contestada o no debe estar incluida dentro, no sé, den la forma que quieran, pero indiquen que hay una pregunta y que la misma no es respondida por instrucción del juez de la causa en esa audiencia de trámite. Hasta acá vamos, señores, hasta acá se entiende lo que estoy diciendo. Sí, profe. Profesor, se entiende. Bien. Ahora vamos a ver el ejercicio que sigue. Tiene que ver básicamente con... El ejercicio que sigue básicamente tiene que ver con situaciones que nosotros vamos a tener que resolver en diferentes casos. Discúlpenme, pero esto de entrar y salir en admitir a la gente que llega tarde me marea. Este ejercicio básicamente consta de diferentes situaciones y en cada una dice que debemos efectuar los cálculos para la situación determinando los montos indemnizatorios a abonar si se produjera el cese laboral el día 30 de abril del 2021. O sea, que ahora vamos a empezar a ver diferentes situaciones
y vamos a ver cómo se tienen que ir desarrollando cada una de ellas. Fíjense ustedes, primero les voy a mostrar el ejercicio básicamente y después vamos a ir a la parte de la solución. Por despido antes de iniciarse la efectiva prestación de servicio. Encuadramiento legal, artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense que en cada uno de ellos nosotros le hemos puesto cuál es la normativa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos o lo que pretendemos que ustedes empiecen a manejar es la normativa. Nadie sabe todo, estimados casi colegas. Nadie puede tener en la cabeza toda la normativa y menos de la Ley de Contrato de Trabajo, que realmente es abundante. Entonces, le presentamos la situación y le decimos cuál es el sustento de esa situación. Por extinción durante el periodo de prueba, por antigüedad del trabajador con tope salarial, por renuncia del trabajador, por renuncia de la trabajadora a la finalización de su licencia por maternidad, por despido de un trabajador reingresado, trabajador jubilado que reingresa a las órdenes del mismo empleador. Y aquí tenemos la incorporación de una nueva ley que es la 24013. La ley 24013, señores, la 24013 tiene que ver con regularización del empleo no registrado, promoción y defensa del empleo, protección de los trabajadores desempleados, servicio de formación de empleo, o sea, son de las distintas modalidades, y la identificación del salario mínimo vital y móvil como base de cálculo para un montón de situaciones que nosotros podemos encontrar durante el transcurso, donde nos aclara, como lo hizo bien la profesora en la clase pasada, determinando claramente a qué se le llama un salario mínimo vital y móvil, qué es o cuáles son los componentes que forman parte de esta situación específica para la aplicación de esta ley de empleo. Entonces, esta junto con la ley de contrato de trabajo, sin lugar a duda, tiene que ser nuestra fuente permanente de información a efectos de poder determinar claramente todas y cada una de las situaciones que vamos a ir viendo para desarrollar este ejercicio. Por muerte del trabajador, también volvemos a la ley de contrato de trabajo, por abandono del trabajador, con justa causa, y son los por abandono del trabajador, del trabajo del trabajador y por justa causa. Señores, nosotros normalmente este ejercicio, por eso dice complementario, lo damos a efecto de que ustedes, mis alumnos, los alumnos de mi grupo, los que teníamos PP2, básicamente lo elaboraran y nos enviaran para que nosotros pudiéramos ver cómo se habían llevado adelante los cálculos y por lo tanto hacer una devolución sobre alguna de las situaciones que no estaban totalmente resueltas. Como afortunadamente tenemos el tiempo, con la contadora Marín resolvimos dar este ejercicio. En función de ello, entonces, permítanme mostrarles cómo vamos a trabajar en este caso. No sé si todos estamos en resistencia, supongo que no, pero aquí se está empezando a desatar una tormenta bastante importante. Aclaro esto por si se corta o se me corta la luz o se me corta la transmisión. No sé, continuaremos en la próxima clase en lo que corresponda a responder alguna de las dudas porque sería la clase de repaso.
pero básicamente lo que quiero que tengan en cuenta de que yo no me voy a detener en cada una de las operaciones. Eso ya lo hizo la contadora Marín y realmente lo hizo magistralmente bien y con un desarrollo muy claro, un desarrollo didáctico muy claro de cómo se realiza, hasta incluso le dio clase de matemática, multiplicando y dividiendo, y entonces por lo tanto yo lo que quiero, perdón, la profesora y yo lo que queremos en este caso es ir mostrándole cómo nosotros debemos articular esta situación y ir a la normativa viendo qué es lo que dice. El primero de los casos decía por despido antes de iniciarse la efectiva prestación de servicio. Se trata de un ingeniero a quien la empresa constructora, su cliente, le comunicó que comenzaría a prestar servicio en 10 días, por lo que percibiría una remuneración mensual de 52.800 pesos. Si al presentarse al trabajo en la fecha convenida, la empresa le informa que ha desistido de contratar su servicio. Y la pregunta fundamental es, ¿le correspondería algún tipo de indemnización? Nos remite al artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 24 hace referencia, está bajo la modalidad de contratos de trabajo en general, y el 24 dice efectos del contrato sin relación de trabajo. Aquí, los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios se juzgarán por las disposiciones del derecho común, salvo lo que expresamente se dispusiera en esta ley. Dicho incumplimiento dará lugar a una indemnización que no podrá ser inferior al importe de un mes de remuneración que se hubiera convenido, o la que resulte de la aplicación de la convención colectiva de trabajo correspondiente. Entonces, a lo que estamos haciendo referencia aquí, y voy a seguir equivocándome, a lo que estamos haciendo referencia aquí es a cuánto le correspondería. Dice que le corresponde a un mes de trabajo. Entonces, fíjense, a lo que cobraría o hubiera cobrado si hubiera comenzado a trabajar. Le habían prometido una remuneración mensual de 52.800 y por lo tanto la respuesta a la pregunta de si le corresponde algún tipo de indemnización sería sí, corresponde de acuerdo al artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, a un sueldo no inferior a los 52.800. La otra situación que nos presenta es por extinción durante el periodo de prueba. Señores, ustedes saben que existen diferentes situaciones que están contempladas perfectamente en la ley. Y también, señores, recuerden que todo lo que tiene que ver con recursos humanos está directamente ligada a la AFIP o a todo lo que tiene que ver con el alta temprana del trabajador, en donde debemos dejar claramente indicadas cuáles son las situaciones y bajo qué modalidad de trabajo vamos a contratar a esa persona. En este caso, señores, básicamente estamos hablando de un periodo de prueba que la ley nos permite tener. El artículo 92, el artículo 92 de la ley, que se me volvió a perder,
El artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo dice básicamente lo siguiente. La carga de la prueba de que el contrato es por tiempo determinado estará a cargo del trabajador. Y agrega, los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa. Esto significa sin que deba existir necesariamente una causa por la extinción del mismo. Puede ser porque no me gusta cómo se desempeña ese pseudo trabajador, puede ser porque no cumpla con los requisitos mínimos que yo había pedido al inicio, o puede haber algún otro tipo de causa. Sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232. ¿Esto qué significa? Esa es la indemnización sustitutiva. Indemnización sustitutiva, si correspondiere, sí. O sea, básicamente lo que la ley nos está diciendo es que en principio el despido dentro de ese periodo de prueba no tiene indemnización alguna, porque bueno, se entiende que justamente ese trabajador está bajo el periodo de prueba y que, bueno, está dentro de la facultad del empleador de probarlo y ver si funciona o no funciona. Pero no le va a corresponder indemnización en la medida de que le otorguen el periodo de preaviso, que era lo que nosotros ya habíamos hablado. ¿Se acuerdan que el preaviso en periodo de prueba era de mínimo de 15 días? Entonces, como ya habíamos hablado de la indemnización, si se le otorga el preaviso, no hay que pagárselo. Si no se le otorga, hay que pagarle la sustitutiva de preaviso, digamos. En este caso, que está hablando el contador, no nos dice el ejercicio que se le haya preavisado durante esos 15 días. Y por lo tanto, fíjense que ahí en la liquidación se hace la liquidación de la indemnización sustitutiva de preaviso, aparte del SAC proporcional y las vacaciones proporcionales que corresponden a cualquier extinción laboral, independientemente de si es por renuncia o es por despido, digamos. Pero bueno, lo que hablaba Sandra, la aclaración era esto justamente por lo que decía Sandra, sí, la cuestión acá es ver si se preavisó o no se preavisó y entonces ver si se le paga en función de eso, si se le paga o no la sustitutiva de preaviso. Profe, ¿y el SAC sobre vacaciones no gozadas también? Y bueno, ahí entra a trabajar eso, las particularidades. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que hay una parte de la doctrina que dice que sí, otra parte que dice que no? Y bueno, así que en principio sí corresponde, bueno, depende de qué parte de la doctrina aceptes, digamos, o tomes como válida. Pero lo que siempre va a estar en cualquier ruptura laboral va a ser el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales, aún si es por renuncia del trabajador. Esos conceptos siempre van a figurar. Después las indemnizaciones corresponderán en la medida de que sea por alguno de los tipos previstos por la ley como indemnizaciones por causa del empleador, por decirlo de alguna forma, o particularidades como la muerte del empleado y demás. Una pregunta, por ejemplo, si el despido era el 15 de abril, no a último día del mes, ¿entraría entonces el artículo 233, que sería la integración mes de despido? Sí. Entonces, sí, es la medida que no, lo mismo. Estamos todos en lo mismo, ¿no? Sí, en la medida que no se le haya preavisado. Dice la ley que en principio no le corresponde ninguna indemnización a no ser que se preavise. Perdón, al revés, a no ser que no se preavise. Sí, no se preavise. Perdónenme, yo entiendo que ustedes tienen muchas preguntas respecto del desarrollo de ejercicios de esta naturaleza.
pero no cambien la situación porque pueden llegar a confundirse respecto de la situación o de la solución que estoy tratando de mostrar. ¿Por qué digo esto? Porque acá lo importante, lo que nosotros tenemos que saber es extinción durante el periodo de prueba. ¿Qué significa eso? O sea, lo que yo tengo que ver es en qué situación estaba en un periodo de prueba. De hecho, trabajó, y si trabajó, sea cual fuere la modalidad, en este caso como un contrato de prueba, ¿qué corresponde? ¿Qué indemnización le corresponde? Entonces, de esa manera, fíjense ustedes que todo es proporcional a la cantidad de días trabajados. Y si trabajó, y si empezó a trabajar el 1 de febrero del 21 y se despidió el 30 del 4, entonces en función de eso está hecha la respuesta. Como recién lo estábamos viendo y ya lo habíamos conversado en la clase anterior, cualquiera de las dos situaciones que se adopten por pagarlo o no pagarlo, por liquidarlo o no liquidarlo, solo ustedes tienen que aclararlo y estamos dispuestos, por lo menos la profesora Marín y yo, a aceptar cualquiera de las dos respuestas. ¿Estamos? Esa es la resolución. No cambien la situación que está planteada. ¿Por qué? Porque seguramente quien hace la pregunta, en este caso, si no me equivoco, yo no la veo, pero seguramente fue Sandra la que hizo la pregunta, ¿no es cierto? La que cambió el 30 por el 15. Sí, yo soy la complicada. Sí, señorita, ok, Luis son los complicados. Entonces, manténganse dentro de estas soluciones, manténganse dentro de estos datos. Recuerden siempre lo que les digo, lo que les dije siempre. Cuando están frente a la resolución de un ejercicio, cuando están frente a la resolución del parcial, antes de hacer absolutamente nada, lean con detenimiento y subrayen y marquen todos aquellos datos que van a hacer a la solución del mismo, porque de esa manera no se pierden y pueden entonces, en función de ello, avanzar en la solución del mismo. El otro caso que nos presentan es por antigüedad del trabajador con tope salarial. Profe, disculpe. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si yo hago para las vacaciones, la indemnización por vacaciones no gozadas, para sacar los días, si hago 90, que fueron los días trabajados, dividido 20, que son los días, cada 20 días es uno, ¿está bien también? ¿O tengo que hacer la regla de 3 simple con los 360 días? Fundamentalmente lo que hemos hecho es darle a ustedes toda la posibilidad del cálculo matemático completo. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que saber respecto de vacaciones proporcionales? Que si no cumple con el plazo mínimo de 6 meses trabajados, en el que correspondería el 100% de los días asignados, tanto en los convenios colectivos como en la ley de contrato de trabajo, la norma dice un día de vacaciones por cada 20 trabajados. Entonces, de esta manera, lo puede sacar fácilmente en forma directa. Si trabajó 90 días, ¿cuántos días de vacaciones le corresponderían por esos 90 trabajados? ¿Me explico? Todo, el cálculo que está expuesto es a efecto de que ustedes comprendan cuál es la base del cálculo o de dónde viene. Yo lo haría mucho más fácil. Yo calculo cuántos 20 días hay en 90 y eso es lo que le corresponde de días de vacaciones proporcionales. Perdón, te corto, Luis. Sí. Lo que pasa es que, Florencia, ese cálculo que dice 1 cada 20 días es suponiendo que el empleado está en actividad, ¿sí? En este caso, cuando el empleado no está en actividad, acordate que se computa considerando la antigüedad y como si el empleado hubiese seguido trabajando hasta el 31 de diciembre, porque nosotros las vacaciones siempre las computamos al 31 de diciembre. Entonces, en realidad, las vacaciones proporcionales se sacan de la forma que les está mostrando el contador y no 1 cada 20 días, porque suponemos es proporcional al tiempo que le hubiese correspondido si hubiese estado en actividad. Si ellos hubiese estado en actividad, le hubiese correspondido 14 días. Si él hubiese terminado todo el año, pero como en realidad no terminó todo el año, se saca proporcional. Y no corresponde acá computar 1 cada 20, porque si ella hubiese continuado, o él, no sé, hubiese continuado en actividad,
le hubiese correspondido 14 días, porque en realidad podría haber trabajado más de 180, digamos. Entonces, no, la respuesta, Florencia, es no. En este caso, 1 cada 20 días no corresponde, porque fíjate que el día que dan de baja es el 30 de abril, es decir, que si él hubiese seguido de gran actividad en ese año, hubiese podido cumplir los 180 días de mínimo. Distinto hubiese sido un trabajador que hubiese ingresado el 31 de agosto y que la fecha del despido hubiese sido en noviembre. En ese caso, este empleado, como ingresó en agosto, igual nunca, al 31 de diciembre de ese año, nunca hubiese podido cumplir el tiempo mínimo de 180 días. Entonces ahí sí se puede computar 1 cada 20 y sacar las vacaciones proporcionales de acuerdo a 1 cada 20. Pero porque al 31 de diciembre, aún si hubiese estado en actividad, no hubiese cumplido el requisito legal de haber estado en actividad, prestado servicio 180 días. En este caso no, si no lo hubiesen despedido, este trabajador le hubiese correspondido 14 días, porque hubiese cumplido el requisito mínimo de 180. No sé si se entiende lo que te quiero decir, Florencia. Sí, pero se entendí, sí. Profe, pero correspondería 3,5 días si hacemos ese cálculo, no 4,84 como dice. Ah, bueno, no importa. Lo importante es el cálculo, que ustedes aprendan cómo es el cálculo. 360 son 14, vos decís que eso te da 3 y no 4,85. Claro, a mí me da distinto si hago así o si hago 90 dividido 20, me dan distinto. Es que 90 dividido 20 te va a dar distinto porque es otro cómputo. Eso no corresponde en este caso. Lo que no sé es que por ahí ese cálculo, yo no tengo una calculadora a mano, por ahí ese cálculo no te da 4,84 y te da 3, como dice la compañera, y puede ser un error nomás del planteo del ejercicio, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que se saca proporcional, ¿no? Y que se redondea, ¿está? 4,84 a 5 o 3 a 4, de acuerdo a lo que dice la compañera. Por favor, eso también tenganlo en cuenta, porque a efectos de dividir, nos pueden dar fracciones, pero como estamos hablando de día, siempre vamos a trabajar sobre la unidad. En este caso, yo tampoco corroboré el cálculo, les pido disculpas, pensé que estaba bien, pensé que lo había sacado bien. Bien, sigamos. Por antigüedad del trabajador con tope salarial. ¿Recuerdan esta conversación que también la tuvieron? No conversación, fue una hermosa discusión, un cambio de opinión en la clase pasada respecto de la gente con tope salarial. En este caso se trata de un empleado, Daniel Fernández, cuyo ingreso fue el 1 de mayo del 2006, en una categoría superior, que es la de gerente administrativo, cuya mejor remuneración normal y habitual, por favor tengan presente lo que era normal y habitual, del último año fue de 150.000 pesos. Al día de la fecha no ha gozado de las vacaciones del año 2020. El dependiente ha notificado fehacientemente que el 15 de febrero del 2021 ha contraído matrimonio en segundas nupcias con una compañera de trabajo. Entonces aquí nosotros vamos a desarrollar de acuerdo, la indemnización de acuerdo a el artículo 245. Fíjense lo que aparece, y aquí, contadora, juro que le dejo totalmente a su cargo esta explicación, porque no quiero confundirlo respecto del fallo Bisotti. No sé, el planteo que está, para mí está mal planteado, por eso yo no, porque 1.350.000 no sé de dónde saca, porque no son 15 años o sí. A ver, sí, profe, son 15 años. ¿Son 15 años? Sí, viste que ingresó en el 2006. En el 2006 al 2021. Sí, son 15. Ah, está bien entonces. Ahora porque estoy en otro lado. Lo que pasa es que acá se aplica una doble... A ver, vamos... hay doble indemnización acá en realidad, porque este es el caso del trabajador despedido por
Sí. Mejor remuneración, contraído matrimonio. Claro, acá se aplica doble indemnización. Hay doble concepto indemnizatorio. Por un lado es la indemnización por antigüedad que le corresponde porque lo despidieron, y en esta indemnización por antigüedad aplica el tope de la ley y luego el tope del caso Bisotti, y luego se aplica la indemnización que yo no la veo ahí abajo, que es la indemnización por... que se ve agravada por el matrimonio. Sí, pero no la veo ahí liquidada. ¿Vos la tenés abajo, Luis? Ah, está. Estos son los conceptos: indemnización por falta de preaviso, vacaciones no gozadas del año 2020, que nos indica el ejercicio, las proporcional al 2021, y después el SAC proporcional y la indemnización especial del 182. Está bien. Entonces, en principio, para la del artículo 245 hacemos doble cálculo. Primero, sabemos que en principio la mejor remuneración normal y habitual, o la remuneración, por hecho, la indemnización considerando la mejor remuneración normal y habitual, que sería los 150.000 pesos, por los 15 años, nos da 1.575. Por aplicación de la ley, ¿por qué? Porque eso es la mejor remuneración por los 15 años. La indemnización por aplicando tope, que es en realidad lo que nos dice la ley, que nos dice que no puede ser superior a 3 veces el promedio de remuneraciones, vale decir que entonces si yo tengo una remuneración promedio de 30.000 por 3 me da un tope máximo de 90.000. Entonces, en este caso, la primera aplicación, en principio, sería los 1.350.000 por aplicación del 245 como tope, pero por aplicación del caso Bisotti, nosotros hacemos el cálculo de que esa indemnización por aplicación de ese tope no supere la reducción del 33%, o lo que es lo mismo que no menos del 67% del trabajador. Entonces, 1.350.000 sería la de la ley, y la remuneración Bisotti, 100.500 por 57, ¿qué dice ahí? 150.000 por 67%, 10.500. No me da ese número. Profe, 150.000 por los 15 años da 2.250.000. Claro. Por eso no sé cuál es el cálculo que está hecho ahí. No, Los 1.500 por 15. A mí me da igual que el profe. El 67% de los 150.000. Y esa sería mi base. Claro, en este caso, a ver, la base sería la del caso Bisotti, porque aplicando caso Bisotti me da 1.575.000, que es la reducción máxima que puede tener, y aplicando la ley 1.350.000. Así que bueno, nada, no sé muy bien, no tengo yo el cálculo hecho así, por eso que no lo entiendo, la solución esta. 150.000 pesos. ¿Cuál sería lo que le corresponde? Tenemos dos, 1.500.000. Vos tenés 10.500.000, que es la remuneración por 15 años, nos da, que yo lo tengo por acá, por 15 años, nos da 225. A mí me dio 1.050.000. Ahora, la indemnización, si tenemos en cuenta el 245, nos da 1.350.000. Sí, estoy llegando. Ajá. Como máximo, si a la de 2.250.000 como máximo la aplicamos. A ver, 150 por 15 años. La reducción me da 900.000 pesos. Claro, la indemnización aplicando el caso Bisotti, vale decir el 67%
El 67% de los 2 millones... No, a ver qué es la parte que da. 1.575.000. Capaz que es el número muy parecido nomás, porque a mí también me da 1.500.000 y algo. 507.500, por eso es la parte que no... Profe, están mal los cálculos ahí de la solución. Están mal los cálculos, sí. La base según Bisotti, a ver, la base según Bisotti, ¿cuál sería? Serían los 150.000 pesos, que es la mejor remuneración normal y habitual, por los 15 años, porque tenemos un año por cada año de servicio, por el 67%, porque como máximo puede tener una reducción del 33%, ¿se acuerdan? Y eso me da 1.507.500, no ese 1.575.000 que dice ahí, 1.507.500. Y a eso lo tenemos que cotejar con la indemnización que surge por aplicación del tope del 245, que sería el 1.350.000. En este caso, por aplicación del caso Bisotti, corresponde la indemnización por 1.507.500. ¿Se entiende? Pero están mal esos cálculos. Sí, pido disculpas, pero no controlé los cálculos. La verdad que lo dejé tal cual estaban y no lo controlé. Pido disculpas. A ver, volvemos otra vez para que quede claro. ¿Cuál es la primera regla? Es la aplicación del 245. El 245 que nos dice, se toma la mejor remuneración normal y habitual por un año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Como en este caso, el total de antigüedad es de 14 años y un poquito más, entonces en definitiva corresponde 15 años o 15 sueldos, ¿sí? Entonces por aplicación de la ley tomo la mejor remuneración normal y habitual, multiplico por 15 y eso serían los 150.000 pesos, perdón, por 150.000 pesos sería la aplicación de la ley normal sin tope. A eso yo le tengo que cotejar primero con el tope de las 3 remuneraciones del convenio colectivo, que serían, en vez de tomar la mejor remuneración de 150.000, tengo que tomar la remuneración tope, que sería 90. Entonces sería 90 por 15 años, sería 1.350.000. Ahora, por aplicación de ese tope, yo no puedo haber una reducción mayor al 33%, y entonces, ¿qué hago? Tomo la remuneración de acuerdo a la ley de contrato sin ningún tope, que serían los 150.000 por los 15 años, que eso me da 2.250.000, y a eso le aplico el 67%. ¿Sí? Entonces, como no puede tener una reducción mayor al 33%, solamente se aplica el tope del 67% y no la de 1.350.000, y por lo tanto corresponde la aplicación del caso Bisotti. ¿Se entiende? Pero que no da 1.575.000, da 1.500.000 y algo. Si está mal el número, pero el cálculo es el correcto. Profesora, disculpe, pero ahí, por ejemplo, o sea, yo leyendo del 245 es la mejor remuneración normal y habitual, que es 150.000, por 15, ¿está bien? ¿Y por qué? O sea, si yo aplico la ley, eso es por 15. No, porque la ley... Lo de fallo de Bisotti ya es otra cosa, aparte lo del promedio, ahí como que está planteado al revés, parece. No. La ley y el fallo, digamos. A ver, primero es la ley. La ley dice mejor remuneración por 15. Sí, por ahí no está tan feliz el planteo de cómo está en el ejercicio, pero lo primero que dice la ley es la mejor remuneración por 15, en este caso el 15 está dado de costo. Entonces, de acuerdo de ley, sin aplicación del tope, me da los 150.000 por 15 años, que me da 2.250.000. Eso sería la aplicación de la ley sin tope. Ahora, la misma ley nos dice que hay un tope máximo, y ese tope máximo son 3 veces las remuneraciones promedio. Entonces, por aplicación del tope máximo, me da los 90.000 por 15 años, 1.350.000. Entonces, en principio, de acuerdo a lo que dice la ley, yo tendría que liquidarle 1.350.000. Eso es de acuerdo a lo que establece la ley. Ahora, a partir del caso Bisotti, por aplicación de ese tope, o sea, yo le tendría que haber liquidado 2.250.000, pero en realidad le voy a liquidar 1.350.000, según lo que dice la ley. Pero después del caso Bisotti, que nos dice que no, que la reducción no puede, la reducción de ese 2.250.000 a 1.350.000 no puede ser superior al 33%. Entonces yo vuelvo a hacer una tercera liquidación teniendo en cuenta el caso Bisotti. ¿Qué hago? Hago
la liquidación de acuerdo con la mejor remuneración y demás, y a eso le aplico el 67%. Entonces ahí en definitiva tengo 3 liquidaciones. La liquidación de la ley sin tope, que es los 2.250.000. La liquidación de la ley con tope, que es el 1.350.000. La liquidación del caso Bisotti, que es el 1.505.000 o 507 o algo así. Entonces, en definitiva, en este caso corresponde la aplicación del caso Bisotti, porque el de la ley está está por encima incluso del caso Bisotti. O sea, el Bisotti es en definitiva el medio, digamos, ¿me entienden? Sí, entiendo. Pasa que entendí ya, pasa que yo lo había razonado porque yendo a la esencia del fallo era para defender al trabajador, digamos. En este caso, pero ahora en esto lo está usando para defender al empleador, por eso no me cerraba, pero sí ya lo entendí. Al revés, en realidad, porque claro, si no salía el caso Bisotti, le hubiesen pagado 1.350.000. Claro, pero como salió lo del caso Bisotti, bueno, está bien, igual le reducen porque igual hay un tope máximo. Pero en vez de pagarle 1.350.000 por aplicación del caso Bisotti, le pagan 1.505.000. ¿Sí? Está perfecto, gracias. Continuamos. En este mismo ejercicio, entonces, como decíamos, teníamos una doble indemnización por falta de preaviso, porque no se lo conceden. Volvemos al tope original de al sueldo original de 150, lo multiplicamos por la antigüedad, que son 2 meses de sueldo, nos darían los 300.000. Claro, fíjate que ahora acá ya no entran a jugar. Los topes existen para el 245 nomás, digamos. El tope y el Bisotti y demás solo aplica para la indemnización por antigüedad. Acá, para el resto de las indemnizaciones, como falta de preaviso, vacaciones no gozadas y demás, para todo eso ya se toma la base normal, digamos, que sería la mejor remuneración. Entonces ahí sí ya tomamos 150, ya no hay discusión respecto a cuál es la base, digamos, el planteo de la base es para la del 245 nomás. Solamente le aplicamos la doble, el control del fallo Bisotti para el 245, como dijo como está diciendo la profesora. Ahora, a partir de aquí seguimos con los valores normales que vienen desde el planteo del ejercicio, en donde nos decía que el último sueldo ganado durante el año era de 150. Vacaciones no gozadas del año 2020. Las vacaciones, recuerden lo que dijo la contadora, se computan al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, en este caso, por la antigüedad que tiene, le corresponde 28 días de vacaciones. El cálculo para las vacaciones, recuerden, tiene base de 25 días. Está por 28, que son los días trabajados, le correspondería 168.000. Luego tiene un periodo de vacaciones proporcionales del 21, porque recuerden que el despido se produce el 15 de febrero, o sea que hay que calcular por todo este periodo del 2021 las vacaciones proporcionales del 21. Perdón, el 30 de abril es el 15 de febrero notifica lo del... Perdón, el 30 de abril, sí me estaba por corregir, Brenda, gracias. En este caso, entonces, hacemos nuevamente el mismo cálculo de los 360 días, le corresponden los 28, y después, en forma proporcional, sacamos la cantidad de días que le correspondería. Recuerden, completo 9.33, nos vamos a 10. Luego tenemos el cálculo del sueldo anual proporcional. Nuevamente, lo tenemos que calcular por... suponemos que a diciembre del 20 se pagó el correspondiente al sueldo anual complementario del año 2020. Pero ahora, por los días trabajados en el 2021, le correspondería también un sueldo anual proporcional hasta esa fecha. Y se lo hace de acuerdo al cálculo que habíamos visto en la clase anterior. Veamos qué dice el 182 de la Ley de Contrato de Trabajo ahora. Siempre se me termina perdiendo. El 182.
Estamos hablando de la prohibición del despido por causa de matrimonio, que es lo que le ha ocurrido a este señor. Se produce el distracto porque él contrae nupcias. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley siempre en su afán protectorio del empleado dice que no deberían permitirse despidos por esta causa. Y habla de que en caso de incumplimiento, o sea que si aún así lo despiden, el empleador abonará una indemnización equivalente a 1 año de remuneraciones que se acumulará a la establecida en el artículo 245. O sea que, por un lado, tuvimos toda la problemática del desarrollo del 245 y ahora, resuelto el tema del 245, tenemos que determinar el del 182. Y en este caso, entonces, vamos a tener una remuneración equivalente, como dice, a los 13 meses de trabajo por la base de 150, que nos daría, yo a esta altura del partido ya le desconfío mis propios números, permítanme. Acá vale la aclaración importante del tema de la notificación fehaciente, porque eso es lo que establece la ley, ¿sí? Fíjense que acá ellos notifican en febrero del 2021 y lo despiden en abril del 2021. Es decir, que está dentro del plazo establecido por la ley como presunción legal. Se supone que si vos lo despedís 3 meses antes de que te notifiquen o 6 meses después, la ley presupone que vos los despediste por eso. Y entonces ahí le corresponde la indemnización. Si esto hubiese sido mayor a ese tiempo, bueno, obviamente que no le correspondería. Igual, obviamente, como todas las presunciones, en principio se aplica eso, pero también vos podés demostrar después, eventualmente, otro tipo de causa, digamos. Lo que pasa es que si ya es una indemnización sin justa causa, en realidad no podés justificar nada, digamos, ¿me entienden? Pero en principio la presunción legal es importante para que aplique la presunción, esto, que esté dentro de los plazos establecidos por la ley, digamos. Los 3 meses antes, 6 meses posterior a la notificación. Lo que les recomendaría en el caso de que les toque un caso de esto, que ojalá que no, porque es bastante complicado, convengamos, es que el cálculo, pese a que dice que debe sumarse al del 245, lo hagan como está previsto acá por separado para que no se confundan y sepan que tienen que llevarlo adelante. Bien, el otro caso que se nos presenta es por renuncia del trabajador. Esta situación es, digamos, la más común, la más fácil de todas, la que no nos debería dar ningún tipo de problema. Yo no quisiera, la verdad que ahora estoy bastante preocupado por los cálculos, pero bueno, un trabajador decide radicarse en otra provincia, por lo tanto comunica al empleador su decisión de renunciar. Su fecha de ingreso fue el día 25 de mayo y su remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el año fue de 33.170 pesos. Gozó de las vacaciones del año 2020. Trabajó desde el 25 del 5 del 17 al 34, que sería la fecha del distracto, donde él se va a otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pagarle? Hasta acá veníamos pagándole absolutamente todos los conceptos que le corresponderían. Entonces, me queda por liquidar por este periodo el sueldo anual complementario proporcional y las vacaciones proporcionales. Recuerden ustedes que tengo que hacer el cálculo entre el 1 o el 2, mejor dicho, de enero y el 30 de abril, que fue la fecha de la renuncia del empleado. Como dice que comunicó al empleador, suponemos que le dio el preaviso necesario. Recuerden ustedes que el preaviso corre tanto para el empleado como para el empleador y tiene su correlato de acuerdo a la antigüedad de 1 o 2 meses de anticipación, teniendo en cuenta la antigüedad en el desempeño del trabajo.
yo creo, disculpame Luis, acá lo importante es que ustedes entiendan que independientemente de, que es esto que yo les decía, independientemente de por qué se da la ruptura del vínculo laboral, hay dos conceptos que siempre se abonan, que es justamente el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales, porque en realidad ese no tiene un origen indemnizatorio, sino que en realidad es proporcional al tiempo efectivamente trabajado, digamos. Entonces, distinto es en el caso de, en otras situaciones especiales donde sí le corresponderá una indemnización por daños, digamos, o de alguna forma para reparar el daño que se le está haciendo al empleado. Pero en este caso, el objetivo es que vean que aun cuando la ruptura no es por culpa del empleador, digamos, no le corresponde indemnizaciones, pero sí cálculo de algunos conceptos proporcionales como ser las vacaciones y el SAC. Bien. ¿Me puedo hacer una consulta? Sí, adelante. En el caso, vio que en varios de los casos dice que no se tomó las vacaciones del 2020. En el caso de que sea otra fecha, pone agosto, ¿igual se calcula esas vacaciones que no usó el 2020 o ahí ya no porque pasó el periodo que se tendría que haber tomado? Eso tenía dudas yo hoy. Y en principio no corresponde porque si no, o sea, si no se las tomó es lo que ya veníamos hablando. En principio se gozan, digamos, no es que se les paga, se le pagará en la medida que esté dentro de ese periodo. Pero bueno, a ver, yo he visto algunos jueces que igual se la liquidan, digamos, y se las aceptan como válidas. Y entonces ahí empezamos otra vez con el tema, depende de qué postura estás. Pero en principio no corresponden porque la cuestión es que se las gocen, y si estás dentro del periodo que aún no se ha gozado, pero tenía el derecho de gozárselas, se las liquida como se las liquida. Completa en ese caso, porque ya proporcionales no, porque corresponde al año entero. Ahora, en el caso que haya pasado... No, en ese caso no. ¿Y no se le acumula una tercera parte? Hay un artículo que habla de eso, profe. ¿No se liquidaría por ese...? No, en principio no. Ok, o sea, se liquidaría solamente las vacaciones del año 2021, ¿no? O sea, del año CS, sí. Bueno, gracias. El resto de los casos se los dejo para que ustedes lo resuelvan porque quiero ir a estos dos últimos que no son comunes y creo que es importante que por lo menos tengamos un pantallazo de cuál sería la situación en la que estaríamos o qué es lo que deberíamos aconsejar o como peritos qué es lo que deberíamos responder ante una situación de esta naturaleza. La primera tiene que ver por abandono del trabajador y la segunda un despido con justa causa. Si estamos hablando de abandono del trabajo, la norma dice en el 244 que debe tener por parte del trabajador una violación voluntaria e injustificada de sus derechos de asistencia y prestación efectiva que implique desoír la intimación fehaciente que le cursa el empleador. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que nosotros básicamente lo que necesitamos es demostrar a través de los instrumentos que están habilitados al efecto que efectivamente este empleado ha hecho abandono del trabajo y que no tiene una causa justificada ante la situación de que el empleado lo haya buscado, le haya mandado telegramas, haya tratado de encontrar por todos lados una situación, no una situación, sino una justificación a su ausencia. Resumiendo, dice, entonces, ante una falta sin aviso ni permiso alguno por parte del trabajador, el empleador, dentro de la jornada ausente, debe intimarlo a retomar servicios y justificar las inasistencias bajo apercibimiento de considerar abandono de tarea en los términos del 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recién cumplidos 2 días hábiles desde la recepción o aviso de la notificación y de no existir respuesta alguna por parte del trabajador, el empleador podrá proceder al despido con causa
fundado en el abandono de trabajo. ¿Qué es lo que básicamente tenemos que tener en cuenta nosotros aquí? El cumplimiento de términos estipulados por la ley en el 244, de que si no existe causa justificada para que nosotros podamos tener la seguridad de que este hombre no está faltando por algún motivo. A ver, hay muchísimas situaciones en las que se puede llegar a tener una ausencia, pero eso no significa un abandono de trabajo. Abandono de trabajo es cuando uno se va, no preavisa, no dice y no sabemos absolutamente nada. Para eso la ley nos intima a que nosotros cumplamos con términos de espera antes de decir efectivamente que se ha producido el abandono del empleado de su trabajo y proceder entonces de acuerdo a lo estipulado por el 244. Si estamos hablando de un despido con justa causa, estamos hablando de una situación total y absolutamente diferente. La contadora había hecho referencia en la clase anterior a un caso típico y, miren, el más claro de los casos. Cuando nosotros tenemos una situación de hurto o de robo en el cajero, en el tesorero, que es el que efectivamente maneja no solamente el dinero, sino que maneja valores, maneja o recepciona cheques o recepciona moneda extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos alguna duda, la situación pasa fundamentalmente, primero por demostrar fehacientemente que este empleado ha realizado esta situación, ha realizado este acto ilícito en la empresa. Y por lo tanto, no nos goza ya más de nuestra confianza. Entonces no tiene derecho a ningún tipo de indemnización porque ha producido un perjuicio a la empresa. Dicho esto, entonces, tenemos que ver cómo lo solucionamos. ¿Lo podemos tener? No, no lo podemos tener en el lugar. Entonces, automáticamente procedemos a su despido, por un lado. Y por el otro lado, si se encuentra, por ejemplo, si es un vendedor, y si es un vendedor tiene acceso a los productos que tiene la empresa. Entonces, también, si nosotros ya desconfiamos de su idoneidad frente al negocio y, por supuesto, frente a los directivos de la empresa, no podríamos continuar dejando que él preste servicio en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿qué le corresponde? Y de nuevo volvemos al caso que acaba de decir la contadora. Si estamos frente a un distracto de carácter normal y habitual y que por algún motivo, como en este caso justificado, debemos sin lugar a dudas desafectarlo de su trabajo, le corresponde, porque ha trabajado hasta esa fecha, le corresponde el pago del sueldo anual complementario proporcional y, por supuesto, de las vacaciones no gozadas. Te hago ahí una aclaración que en realidad, a ver, acá hay una cuestión de la práctica, digamos. Está bien, uno lo puede despedir con justa causa y puede invocar la justa causa en esa notificación, pero uno tiene que estar documentado, chicos, porque la justa causa, acuérdense que siempre en principio la ley y los jueces fallan a favor del empleador, entonces no es suficiente invocar una justa causa sino tener la documentación que acredite esa justa causa, porque ante un eventual reclamo judicial del empleado, bueno, van a terminar fallando en su favor si vos no tenés forma de probar que ese cajero efectivamente te robó, no sé, el vendedor sacó mercaderías, digamos. Si no tenés forma de probar, que será mediante un video, mediante arqueos de caja repetitivo, bueno, de distintas formas, esa justa causa probablemente en un juicio caiga, y bueno, así que en realidad, a ver, a mí las veces que me ha pasado este tipo de cosas cuando estaba en la parte privada, justamente pasó eso, digamos, que bueno, detectamos un robo del cajero
pero era muy difícil documentarlo, digamos, y que sea demostrable en un juicio. Entonces el planteo por ahí es, o arreglás y le decís, bueno, renunciás y yo te pago una parte, eso es la práctica, digamos, o bueno, o te vas y yo te denuncio. Hay cosas que no son tan lindas, pero son reales, digamos. Acá lo que me interesa a mí por ahí es decirle, está bien, justa causa, pero hay que demostrarla después y tener pruebas para demostrar esa justa causa. Y de lo contrario, en general, lo que se hace es negociar, digamos, la renuncia del trabajador por algún tipo de porcentaje de lo que le correspondería, digamos. Lastimosamente eso es lo que pasa, digamos. Así que bueno, no, nada de eso, aclarar esa parte de la práctica que me parece que no es menor, digamos. No solamente que no es menor, sino que es la realidad. Hay pero muy pocos casos. A mí en el transcurso de lo que llevo o llevaba como perito, me ha tocado 2 veces esta situación y en ninguna de las 2 pude dar una respuesta concreta de si tenía o no fundamento para el despido con justa causa, porque tal cual lo dice la profesora, no había pruebas suficientes como para determinarlo. Entonces, no tengo una grabación, no tengo qué tenía, qué es lo único que me proporcionaron en esta oportunidad. Un arqueo sorpresivo de caja en la que existía una diferencia considerable, sí, definitivamente una diferencia considerable, pero convengamos que en cualquier arqueo puede existir diferencias y no significa que estén absolutamente robando, sino que solo puede ser impericia por parte del cajero o del tesorero porque pudo haber dado un vuelto mal, porque pudo haber cobrado mal, porque pudo haber un montón de situaciones y no significa justamente una situación delictiva. Entonces no pude dar una respuesta a esa pregunta. ¿Y cómo podría documentar, por ejemplo, que yo le haga firmar alguna nota diciendo, sí, mirá, acá hay diferencia, o bueno, faltó la 5ª vez que falta, y yo diga ante reiteradas faltas, eso tendría que documentar también, o sea, que el señor se anoticie, se informe de que yo lo suspendí, sería parte también de mi, tipo... En la práctica te digo lo siguiente, primero que jamás llegaría a una 5ª comunicación respecto de algún faltante. En la 2ª o en la 3ª, más tardar, ya se produce la desvinculación o por lo menos el cambio de lugar de trabajo del empleado, teniendo en cuenta de que, vuelvo a repetirte, suponte que estemos hablando de un cajero, existe o puede existir la factibilidad de que el hombre no tenga la experiencia suficiente para trabajar como tal y entonces esté dando mal un vuelto. Que yo no puedo pensar que lo hace con malicia, tengo que demostrarlo. Y en el caso de un faltante, si solo es un faltante, no tengo otra herramienta. Ahora, si lo que yo tengo es una filmación de la tesorería, en donde yo veo que el tesorero recibe el dinero y pone parte del mismo en la caja y parte del mismo en su bolsillo, ahí debería dar una explicación mucho más clara de que por qué parte de la recaudación va a su bolsillo y no va donde corresponde, a una caja fuerte o a un depósito al banco o donde esté resuelto las normas de control interno de esa empresa para el circuito de las cobranzas. Entonces ahí sí podría tener. O en el caso de que estuviera frente a almacenes, y también tengo una filmación en la que veo que debió despachar 3 cajas y el empleado sube 5 al camión que hace el reparto. Entonces ahí hay una diferencia evidente de que hay un faltante y debería justificarlo, pero tengo un elemento fáctico que me demuestra que hay una pseudo situación y corre por cuenta de quien lo demanda el demostrarlo que efectivamente eso corresponde a un acto ilícito. ¿Se entendió? Sí, súper bien. Voy a tratar de acordarme todas las palabras, ¿no? Me encantó el vocabulario.
Señor, a esta altura yo les puedo hacer, mejor dicho, no yo. La cátedra exige el uso del vocabulario que ya deberían ustedes manejarlo con absoluta soltura. Piensen ustedes que en poco tiempo más dejan de ser estudiantes para pasar a ser colegas. Y entonces, en función de ello, es muy, pero muy importante que empecemos a manejar el léxico que corresponde. Este último ejercicio es solamente, se lo quiero presentar porque necesito que vean que así como se trabaja, también la profesora en una de sus primeras clases habló de los distintos fueros en donde nosotros vamos a actuar como peritos. Entonces, hasta ahora habíamos visto en el laboral que es en el, digamos, 80-90% de los casos, pero también existen otros fueros como el civil y comercial. Aquí, en este caso, nosotros podríamos tener situaciones de, como el que se presenta en este caso, de que existe una demanda por cobro de pesos, en donde aparentemente faltaría cobrar, y entonces nosotros, fíjense, está hecha la presentación, están demostrados, están informados cuáles son los elementos. La firma demandada compró a mi mandante las partidas de mercadería y ponen las facturas y tenemos todos los importes y los remitos y nos da toda la información necesaria. ¿Qué quiero mostrarles o qué pretendo que vean en esta parte de este ejercicio? Dos cosas fundamentales. Primero, que situaciones de esta naturaleza se pueden dar por cuotas mal pagadas al banco, por créditos tomados y no cancelados, por obligaciones fiscales. También es una situación bastante común que la FIP o ATP, rentas en otras provincias, inicie demanda por cobra de pesos, entonces tengo que salir a demostrar que efectivamente los pagué. En bancos, en financieras, hay situaciones de la vida real que todas y cada una de ellas están sujetas a litigio, y en función de ello entonces nosotros tenemos que hacer, como le decía la contadora en las clases anteriores, tenemos que tener básicamente una buena estructura de hojas de trabajo para poder proceder a contestar. El juez no es un entendido en este tema y entonces nos corresponde a nosotros, sin lugar a dudas, el poder darle toda la información. Y toda la información la debemos dar siempre en anexos, donde claramente queden demostrados los resultados de la investigación que hacemos respecto de las preguntas que nos hacen tanto la parte actora como la parte demandada. Y lo segundo que quiero que vean de esta situación es justamente la contestación a esta pericia, que es lo que les decía, por favor, fíjense, ¿cuál es la tarea que nos pide? Redactar el informe pericial completo. Esto practíquenlo y practíquenlo en la forma que lo dio la profesora Marín, que es la más sencilla y la más directa y la más común y que no tiene absolutamente ningún desperdicio de palabras ni ningún desperdicio de objetivos. Es claro, es sencillo y es conciso. Este ejercicio nos dice que lo que yo les decía, y lo mismo lo mantengo para el momento del examen, creen los supuestos necesarios, no se compliquen en buscar situaciones que no las encuentren. Y después dice que confeccione un cuadro comparativo entre informes periciales presentados en los distintos fueros. Que esto es más que nada para mis alumnos. ¿Se les traba a todos? Sí, pero sí. Quedó congelado. Quedó Ay, congelado.
Bueno, más allá de cualquier cosa, digamos, la cuestión acá es darse cuenta que está planteado ahí, porque si bien nosotros en principio siempre estamos dando vuelta con el tema de las pericias en el fuero laboral y por lo tanto siempre guarda relación con lo que surge el libro artículo 52, de los recibos de haberes y demás, el último ejercicio es para que ustedes vean que en realidad la pericia puede hacerse en otros fueros también, como por ejemplo en el fuero civil, en este caso relacionado creo que con una deuda. Ahí se fue Luis. Pero bueno, más allá de eso, me interesa sobre todo que entren no sé cuándo ustedes rinden el jueves. El 11, martes 11. ¿Martes? Ah, no, contabilidad pública se rinde. El jueves se rinde contabilidad pública. Bien. De 3 a 6. Bien, entonces acá va a estar abierto el periodo de consulta de 6 a 7 y media, porque no tenemos otro legalmente admitido, con las preguntas. No se va a dar ningún desarrollo de ningún ejercicio el jueves, sino que directamente se va a responder preguntas. Obviamente también quedan habilitados los WhatsApp y después eventualmente vamos a abrir la clase presencial si vemos que es necesario. Yo lo voy a charlar con los chicos por WhatsApp, cualquier cosa. Lo que me interesa también, y que por eso quiero que cortemos ya, que vayan ahora a la clase de teoría, porque esta clase de teoría la da la contadora de Duke, y más allá de cualquier tipo de consulta que le puedan hacer, ella va a explicar cuál es la forma de rendir con esta modalidad virtual, que eran algunas de las consultas que tenían, que tenían en términos generales. No sé si hay alguna pregunta respecto del ejercicio o damos por finalizada la clase. ¿Me escuchan? Sí, pero ¿no hay ni una pregunta entonces? Todavía no. Ahora para el repaso voy a preparar todo. Bueno, nos vemos el jueves entonces en la clase de repaso. Vayan a la clase de teoría ahora y bueno, cualquier consulta lo hacemos vía WhatsApp o vemos si reorganizamos otro tipo de forma de mantenernos en contacto. Nos vemos el jueves, chicos. Gracias, profe. Chao, hasta luego.